ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Mire, uno de los problemas que tienen las iglesias cristianas, o que tenemos, es que cuando nuestros hijos están pequeños los traemos a la congregación y cantan y van a la escuelita, se aprenden versículos bíblicos de memoria, pero normalmente llegan a la adolescencia y empiezan los conflictos. Como usted nunca fue adolescente, no sabe lo que le estoy hablando, pero pues, pasan de la niñez a la adolescencia y empiezan los problemas. Y luego van al colegio durante esa etapa, salen de quinto y entran a la universidad y ahí los perdemos. En la adolescencia los problemas son de conducta, de comportamiento, de inquietudes sexuales y otra cosa. Pero cuando entran a la universidad no es que esos problemas han pasado, sino que se enfrentan con uno nuevo para el que no están preparados. Y es el reto a su mente. Porque las universidades, me encantan las universidades, pero hay que decir la verdad, están controladas por gente que no son creyentes. La moda en la universidad, desde que usted llega, es ser ateo. Yo nunca tuve ese problema, porque yo cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica ya era ateo. Entonces a mí no me afectó mucho, no tuvieron que esforzarse mucho. Y entonces de pronto aquel chiquito que usted crió en la casa, que lo crió trayéndolo a la iglesia, lo manda el primer semestre a la U, y cuando viene ya viene pensando cosas extrañas de que la religión y el fanatismo y dice, ¿qué le pasó? Yo tengo 16 años de tenerlo en la casa y en 6 meses me le cambian el chip, le cambian la manera de pensar. Y uno dice, ¿qué será lo que ocurre? ¿Por qué es que esto pasa? Porque es que la fe de tantos muchachos y muchachas lindos, buenas personas, naufraga cuando se enfrentan con los primeros retos intelectuales. Y la principal razón, hermano, es que la iglesia nunca los preparó para eso. Las iglesias no enseñan a la gente a pensar, la enseñan a creer a pie juntillas, la entrenan para creer a ciegas lo que diga el predicador. A veces ni lo que dice la Biblia, ojalá fuera lo que dice la Biblia, pero lo que diga el pastor. Y normalmente el pastor no tiene ni la menor idea por dónde van los balazos. Sabe que sabe la Biblia, pero no de lo que está pasando en el mundo de afuera. Y cuando llega el muchacho o la muchacha a este ambiente tan hostil al evangelio, donde uno está en una edad en la que necesita ser aceptado por la gente de su edad, donde cuando usted entra a la adolescencia, su papá y su mamá, que lo sabían todo, de pronto son un par de señores anticuados e ignorantes, y los que sí saben todo y son jugadísimos son los amiguitos y las amiguitas, y sobre todo el profe y la profe si es guapo. Y usted con esa sed que tiene en esa edad de ser aceptado por alguien, rápido empieza a esconder su fe y empieza a hablar, a comportarse, a actuar como esas personas que son de moda, que son populares, que están en algo. No sé si me estoy explicando. Entonces, este es un fenómeno que se repite no en Costa Rica, se repite en el mundo entero. Y la iglesia como que nunca ha tomado la responsabilidad de hablar acerca de este tema. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo quiero hablar de eso hoy. ¿Está bien? Tal vez ya ustedes no están en peligro de la adolescencia, ni entrar a la universidad, ya lo jubilaron más bien, pero puede que tenga hijos, puede que tenga nietos, puede que tenga vecinos, puede que tenga personas que en algún momento puedan necesitar ayuda. Hebreos capítulo 11, versículo 1, vamos a empezar a leer y vamos a ocupar alguna Biblia hoy. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tercer versículo, y aquí vamos a pararnos un momento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 3 entonces.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es la raíz espiritual del choque que tienen nuestros muchachos y muchachas cuando entran a un centro académico donde no les hablan de fe, sino que les hablan de ciencia? Aunque muchas veces el que está hablando de ciencia no tiene ni idea de lo que está hablando. Y entonces te dicen que hay dos mundos completamente dispares. El mundo de la fe, que es para los tontitos, para los ignorantes, para los que no pudieron estudiar, para los que le lavaron el cerebro, y el mundo de la ciencia, que es para los educados, los preparados, los intelectuales. ¿A cuál de los dos mundos quiere pertenecer un muchacho o una muchacha? ¿A quién le gusta que crean que es tonto o tonta? ¿A quién no le gusta que digan que es inteligente o inteligente, diría Maduro? Automáticamente, desde que usted le dicen a este lado todos son tontos, retrasados, fanáticos, ignorantes, y aquí estamos los educados, los científicos, los preparados. ¿A cuál lado de la raya quiere uno pasarse automáticamente? Y ahí está el truco. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es que ese es un dilema falso. Que no es que hay dos mundos, uno de la fe y otro de la ciencia, y que están diametralmente opuestos, sino que esta gente que dice que viven por la ciencia, tienen tanta fe como usted o más, y que lo que llaman ciencia normalmente no es ciencia, con todo mi respeto para los científicos de verdad, la gente que sí se ha roto el cerebro, que sí ha comido toneladas de libros, que sí ha gastado años en un laboratorio, que sí de verdad ha estudiado, y no todos estos periquitos que andan repitiendo lo que oyeron sin saber ni lo que quieren decir. Según el versículo 3 de la carta a los Hebreos, dice que la fe nos permite a usted y a mí hacer algo. ¿Qué nos permite? Entender. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y aquí es donde vamos a fundamentarnos esta mañana. No importa qué tan incrédula sea una persona, no importa qué tan atea sea un hombre o una mujer, hay algo que no puede negar. Puede negar que Dios existe, pero no puede negar que el universo existe. ¿Estamos de acuerdo? Por más incrédulo que sea usted, aunque se llame Renato Descartes, que trató de dudar de que el mundo existía, pues el mundo existe. El universo existe. Y si el universo existe, solo hay dos opciones. Por favor, quiero que me pongan atención. No quiero que nadie se emocione, no quiero que nadie hable en lengua, ni se tire al suelo, ni se revuelque hoy. Ni nunca. La idea no es emocionarnos, es pensar un poquito. Si el universo existe, y supongo que usted coincide conmigo en que sí existe, solo hay dos alternativas. Una, ha existido eternamente. Nadie lo hizo, existe eternamente. Dos, no existía y en algún momento empezó a existir. Los que dicen que el universo existe desde la eternidad, que nunca tuvo un inicio, eso decían los científicos. Hace unas décadas surgió una teoría astronómica nueva que se llama la teoría del Big Bang o de la gran explosión, que dice que hace miles de años, más o menos 15.000 millones de años, no me pregunte cómo llevaron la cuenta, pero que hace unos 15.000 millones de años había algo. Como no pueden explicar qué es ese algo, le llaman una singularidad. Algo singular es algo único. A ese algo que ellos le llaman una singularidad, dicen estos astrónomos de la nueva hornada del Big Bang, que toda la materia de las estrellas, de los 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia y de los millones de galaxias que hay, soles y mundos, toda estaba comprimida, como que usted empezara a estripar todos los soles y las galaxias hasta que llegara a hacerlos del tamaño de una pelotita de ping-pong. Y luego que los hiciera más y más pequeños hasta que llegara a ser aquello casi como un átomo. Dígame una cosa, ¿hay que tener fe para creer eso o no? Y que esa singularidad que nadie sabe cómo empezó, ni de dónde llegó, ni un día se cansó de estar singular y explotó. Y esa explosión salieron todos los mundos y los soles y los planetas y las estrellas y los satélites y los gases y el espacio y el tiempo y así nació el universo. Eso es ciencia.
nosotros, que somos tontos, creemos que algo tan ordenado como el universo, con las leyes que tiene, no puede haber surgido por casualidad, sino que hay una cosa que llama el argumento teleológico, el argumento del propósito, el argumento del diseño. Si el universo funciona y funciona tan bien, es porque fue diseñado. Y si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Si yo le dijera a cualquier profesor de universidad o de donde sea, que este reloj se hizo solo, el cristal de este reloj no se raya. Usted puede echárselo con llaves, con monedas, puede pasar lo que quiera por encima, es zafiro. Que se hizo solo, que hubo zafiros que estuvieron ahí dormidos en el corazón de la tierra durante millones de años y un día se aburrieron de estar ahí y salieron y se fundieron y se pulieron ellos solos para tomar forma de lente, y que después el cobre y el metal y el acero se aburrieron de estar ahí en pelota y también salieron y se fundieron y se hicieron en los brazaletes, en los mecanismos que esto lleva adentro, y que luego todo se ensambló y se dio cuerda solo y que me da la hora con exactitud. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría esa persona a la que yo le digo eso? Que me estoy burlando de él o que estoy loco. Pero esa misma persona le dice al que no me cree que el reloj se hizo solo, cree que el universo se hizo solo. Eso es inteligencia. ¿Qué quiero decirle cuando le digo que no estamos hablando de dos mundos opuestos, disímiles, entre la ciencia y la fe? Estoy diciendo que una persona que crea que este universo se hizo solo, tiene tanta fe y necesita quizá más fe que un creyente que afirme que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Por qué al pastor le dio hoy por hablar de la creación, hermano? Porque esto es importantísimo. Es tan importante que el primer versículo de la Biblia, y les he enseñado infinidad de veces que cuando algo aparece por primera vez en la Biblia, pongan atención porque ahí está la semilla de todo lo demás. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que en el principio hubo una gran explosión, no dice que en el principio había una singularidad. En el principio había un Dios sabio, todopoderoso, un Dios de diseño y de propósitos, que decidió crear el universo, y dentro del universo decidió crear la Vía Láctea, y dentro de la Vía Láctea nuestro sistema solar, y en nuestro sistema crear una pelotita azul muy linda en el espacio que se llama Tierra, y decidió poblarla con seres creados a su imagen y semejanza. Esto es lo que me dice la fe. Pero cuando sus niños o su niña llegan a la universidad, le dicen que no, que todo el universo es producto de la chiripa, del azar, de la suerte, y que el mundo se creó solo, y que la vida evolucionó sola. Imagínense, primero se creó el universo, que todo era puro polvo y piedras incandescentes como lava, y luego se enfriaron, y después de enfriarse, empezaron a aparecer unos animalitos vivos como amebas. ¿De dónde aparecieron? Una de las leyes de la ciencia dice que la vida solo puede provenir de la vida. Se llama la biogénesis. Nada que no tenga vida puede producir vida. Una piedra no puede producir microbios. Eso lo creía la gente hace 200 o 300 años. Creían que la carne, cuando se podía, producía moscas. Hasta que vino un señor y se le ocurrió meter un poco de carne dentro de una copa, forrar bien la copa con una tela transparente, la carne se pudrió y nunca llegaron moscas, nunca nacieron, porque las moscas no salían de la carne, salían de huevos que otras moscas venían y ponían. Solo la vida puede engendrar vida. Las rocas, los mares no engendran vida. Eso es una ley de la ciencia. Pues los que creen en la evolución tienen que saltársela y decir que la vida se creó sola. Ahora, algunos son más inteligentes y dicen: no, eso sí no es posible. La vida en la tierra no pudo haber surgido sola, porque la vida solo es producida por la vida. Lo que ocurre es que vinieron extraterrestres y sembraron la vida aquí en la tierra. Excelente, aplauso. ¿Y los extraterrestres de dónde salieron? Otros extraterrestres los colonizaron y los colonizaron. Pero el problema no es solo la vida. Resulta que la ameba esta empezó a evolucionar y se convirtieron en unos bichitos como cucarachas que les decían trilobites, que gobernaron la tierra como 300 millones de años.
Y después de ahí salieron los peces, y de ahí salieron los pájaros, y de ahí salieron los mamíferos, y de ahí salieron los primates, y de ahí salió mi abuelita. Nadie ha visto nunca un solo ser vivo evolucionar. Nadie. Pastor, ¿y los fósiles? ¿Los fósiles qué? Ha habido fósiles que han reconstituido todo un esqueleto humano con un colmillo. Y 40 años después descubrieron que era el colmillo de un cerdo. Y la gente va al museo y paga un montón de dólares para ver, uy, mire, este es el hombre de Piltdown. No, ese es el chancho de Piltdown. Pero cuando la gente no quiere creer en la palabra de Dios, va a creer absolutamente cualquier cosa. ¿Sabe qué ha pasado ahorita en Estados Unidos y qué está pasando en Europa y en muchos países? Están tratando de prohibirle a los profesores, a los maestros de primaria, profesores de secundaria y catedráticos de la universidad, están tratando de prohibirles enseñar el creacionismo, de prohibirlo. Donde se supone que en las universidades hay libertad de cátedra. Y si usted cree que Dios creó el universo, le prohíben decirlo en clases. Tiene por ley que enseñar que el universo surgió de la nada, que la vida surgió de la nada, y no solo la vida. El problema de la vida es que después de la vida viene otro problema, es la inteligencia. ¿En qué momento el mono o el primate decidió y aprendió a razonar y a cantar y a dibujar y a multiplicar y a adorar a Dios? La Biblia no enseña eso. Dice que en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y creó la vida en este planeta. Y dijo Dios, ¿cómo la creó? Con su palabra. Por eso Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿cómo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No sé si ya los confundí, pero es que es importante que esto quede claro. ¿O no? Ahorita le voy a explicar por qué. ¿Por qué razón personas inteligentes, para cualquier otra cosa, porque son muy inteligentes, de pronto aceptan una teoría tan absurda como la teoría de que el universo surgió de la nada, pero que el universo es eterno, que no ha tenido principio y que no va a tener final? Cuando los astrónomos sacaron esta teoría, repito, hace unas décadas del Big Bang, ¿sabe quiénes se opusieron fuertemente? No los cristianos, sino los otros astrónomos. Porque lo que decían, no puede haber habido una gran explosión. El universo como es, ha existido desde siempre, es eterno. O sea, científicos estaban contradiciendo a científicos, no eran los cristianos, no eran los evangélicos, ni los católicos, ni los fanáticos. Yo podría pasar aquí toda la mañana y parte de la tarde dándoles razones por las cuales el universo y la tierra no pueden haber existido desde siempre. Pero voy a mencionar un par o tres nada más. Una, la tierra no puede haber existido desde siempre, ni puede tener los miles de millones de años que dicen por ahí que tiene, simplemente porque hay montañas. Y que existan las montañas es una prueba de que la tierra no puede ser eterna, porque hay un fenómeno que se llama erosión. La erosión es cuando los elementos como el viento, el agua, la nieve van lavando las montañas y va haciéndolo parejo todo. Todos entendemos el concepto de erosión. Si la tierra hubiera existido desde hace una eternidad, la erosión, el viento, la lluvia, la nieve, los temblores habrían tumbado todas las montañas y esto sería como una mesa de billar redonda, nada más para que no vayan a creer. Pero hay montañas. Si la tierra existiera desde siempre, no habría vida en el mar, porque los ríos van al mar, van arrastrando minerales, el sol evapora el agua, pero no los minerales, y los minerales se van sedimentando. Por eso el agua de los mares es salada y la de los ríos es dulce. Si la tierra hubiera existido desde siempre, todo lo que habría en el mar sería ya una costra de sal. La salinidad sería tan alta que ningún pez, ningún ser vivo podría prosperar ahí. Tenemos un ejemplo en el Mar Muerto. Algún día yo voy a ir al Mar Muerto, cuando ustedes me den la plata el pasaje. Eso está ahí en Medio Oriente. Como yo no sé nadar, sería el único mar al que me puedo meter, porque aunque me meta y quiera ahogarme, no puedo. Porque el agua tiene tanta sal que usted no se puede hundir, flota.
¿Y por qué cree que se llama mar muerto? No es porque se ha ahogado nadie, pues no se puede ahogar. Es porque no hay un solo pez, no hay nada. Tiene tanta sal ese marcito que nada puede vivir. Con unos pocos miles de años. ¿Qué tal si la Tierra tuviera millones? No habría vida ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, ni en el Ártico, ni en el Antártico, ni en ninguna parte. Pues repito, podemos dar muchas razones. Hay elementos radiactivos. Cuando una persona tiene cáncer, normalmente le aplican un tratamiento con radioterapia. Cuando usted se va a hacer una radiografía para un trabajo dental o algo, normalmente usan material radiactivo. Tienen hasta unas placas de plomo, que es inerte para protegerlos de la radiación. Pues bien, resulta que todos los elementos radioactivos tienen una cosa que se llama la vida media. Vida media es el tiempo que dura un elemento radiactivo en perder la mitad de su peso, de su número de átomos. Digamos que usted tiene una libra de ese elemento radiactivo que se llama radio, no el de oír música, sino un elemento químico, que es el que usan, por eso se llama radioterapia, que usan para los rayos X. Digamos que usted tiene una libra de ese elemento y la guarda bien en una caja fuerte de plomo. Usted va 31 años y medio después y abre la caja y no hay una libra de radio, hay media. Porque la vida media es de 31 años y medio. Y si vuelve 31 años y medio después, solo hay un cuarto de libra, hay 4 onzas. Y si vuelve 31 años y medio después, solo hay 2 onzas. O sea que en 120 años, 124, 126 años, pasamos de una libra a 2 onzas. Si la Tierra tuviera miles de millones de años o hubiera existido desde siempre, no habría ningún elemento radiactivo en la Tierra. Todos se habrían descompuesto, todos serían plomo. No sé si me estoy explicando. Quiere decir esto, hermano, que la Tierra tuvo que empezar a existir en algún momento. El universo tuvo que empezar a existir en algún momento. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vamos a ir al Salmo 19, dejemos a Hebreos en paz. Y vamos un momentito, por favor, al Salmo 19. Me avisa cuando lo encuentra, por favor. ¿Qué dice? Salmo 19. Vamos a ver, esto fue escrito hace 3000 años. Dice algo muy interesante. Dice, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es curioso el tiempo verbal que emplea el salmista. Es casi una especie de presente continuo, es un gerundio lo que utiliza. En realidad lo que dice el texto es, los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. No es algo que hacen una vez, es constante. O sea que una prueba de que Dios existe es el universo que vemos. Una prueba que Dios existe es la creación. No se pudo haber hecho sola. Los cielos, los que usted y yo vemos, y los que ven los científicos con sus aparatos y con sus instrumentos, son testigos. ¿Son testigos de qué? De que tiene que haber un creador. Si hay una creación, hay un creador. Y esos testigos tienen millones de años de estar hablando. Los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Ahora piense por un momento, ¿qué clase de Dios puede ser el Dios que ha creado un universo como el que nosotros tenemos? ¿Qué clase de poder? ¿Qué clase de sabiduría? ¿Qué clase de autoridad tendrá su palabra? Compare ese Dios de la Biblia con ese viejito cacreco que pintan ahí en los cuadros de la Trinidad. Que hasta que dan lástima ya dan ganas de darle el carnet de adulto mayor. Por eso es que Dios se opone a las imágenes, por eso es que Dios se opone a los ídolos, porque nos crean un cuadro mental de un viejito que está allá arriba, nada más es que esperando que le recen para ver qué hace. No, hermano, estamos hablando de un ser que ni siquiera todos los cerebros de la humanidad juntos podríamos comprender.
que crea este universo espectacular que los científicos cada año descubren que es más grande de lo que imaginaban, inmensamente grande, inmensamente hermoso, inmensamente complejo. Y ahí están esas galaxias y esos mundos desde hace millones de años girando, emitiendo señales. Oiga lo que decía el salmista hace 3000 años. Dice, un día emite palabra un día y otra, una noche a otra noche. ¿Sabe que han descubierto de hecho hay una rama de la ciencia que se llama radioastronomía, porque no buscan con telescopios. Telescopios de dos palabras griegas, tele, lejos, y escopus, ver. Telescopios para ver de lejos. Pero esta rama se llama radioastronomía, porque no usan telescopios, usan el oído. ¿Sabe que todos los planetas, todas las estrellas emiten sonidos? Lo descubrieron en la década de los 50, o sea, hace apenas 70 años. Lo descubrieron unos trabajadores que estaban arreglando unas líneas telefónicas y empezaron a captar un sonido que no venía de ningún teléfono. ¿Cómo podía el salmista hace 3000 años saber que esos cielos y ese firmamento se cuentan día a día y noche a noche? Están mandándose mensajes, están mandando señales, están emitiendo sonidos, contando la gloria de su creador. Y viene un profesorcito de 3 al cuarto que lo que ha hecho es leerse 2 libros y le dice a usted, no, Dios no existe, eso es para tontos, eso es para ignorantes. Y el chiquito, la chiquita que llegó de la iglesia, todo pollito ahí, como es don profesor o doña profesora y sabe muchísimo según usted, entonces ya le quedó. Amigos, si usted está estudiando, si va a ir a estudiar o si ya pasó esa etapa, déjeme decirle, no hay ningún científico verdadero, no hay ninguna persona verdaderamente inteligente que le pueda probar a usted que Dios no existe. Yo como pastor no le puedo probar a nadie que Dios existe, pero no hay ninguna persona que me pueda probar que Dios no existe. Estamos empatados. Usted por fe en la evolución no cree en Dios, yo por fe en Dios no creo en la evolución, pero la lucha no es de ciencia contra religión, es de fe contra fe. Usted tiene fe en la casualidad, en la chiripa, en el azar. Yo tengo fe en un Dios sabio, todopoderoso e inteligente que tiene planes para sus hijos y para sus hijas. Esa es toda la diferencia. No es que usted es más inteligente que yo, no se deje acomplejar, no deje que lo enreden. ¿Por qué entonces hay personas, repito, inteligentes, que deciden creer una cosa como esta? Vamos a ir a la segunda carta de Pedro y este es el penúltimo versículo que vamos a usar hoy. Está haciendo calor, ¿verdad? Segunda de Pedro. Es un texto muy interesante. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, por favor. Léalo con cuidado, porque hay una palabra ahí que es clave en ese versículo. Dice Pedro, estos ignoran, ¿qué? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron, ¿qué? Hechos por la palabra de Dios los cielos. Otra vez, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero Pedro, escribiendo por el Espíritu Santo, habla de un tipo de personas que iban a venir en los postreros tiempos, que iban a ignorar voluntariamente. No es que son, es que se hacen. No es que el cerebro no les da para entender los argumentos, sí les da, pero voluntariamente deciden creer que no hay Dios, que Dios no existe. ¿Y por qué una persona en su sano juicio, si su razón, si su raciocinio le dice que sí tiene que haber un ser espiritual, todopoderoso, capaz de crear esto, ¿por qué entonces esa persona lo va a negar voluntariamente? ¿Qué será lo que la mueve? Bueno, dejemos a Pedrito en paz un rato y vayamos donde Pablo. La carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Listos, vamos a respirar un poquito profundo. ¿Ya les está doliendo la cabeza? No. Esto es fácil, hermano. Esto es de escuela dominical. Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que, o sea, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué cuando uno entra a la universidad, hermano, y oye hablar estas cosas, se calla?
¿Por qué si una compañera bonita le dice, ay, pero usted es tan tontico, usted cree en Dios, todavía anda en esas tonterías? Usted dice, no, pero, no. ¿Por qué si es un profesor, a usted le da miedo decirle, profe, discúlpeme, respeto lo que usted cree, pero yo opino diferente? Ah, no, pastor, me deja. No, hermano, si usted ha creído en el Evangelio, si usted en la comisión, no se avergüence del Evangelio. El borracho no se avergüenza de emborracharse, hermano. Se toma una cuarta guardia y le cuenta a los amigos que se tomó una media. El adúltero no se avergüenza de adulterar, le da un beso a una mujer y dice que se acostó con ella. Si los delincuentes y los pecadores no se avergüenzan de su pecado, ¿por qué un hijo o una hija de Dios se va a avergonzar del Evangelio que le dio la salvación, que lo hizo pasar de muerte a vida, que lo hizo ser adoptado en la familia de Dios? Saque pecho. ¿Usted cree en Dios? Sí, para gloria de Él. Y creo en Cristo, y creo en la Biblia, y creo que Cristo va a volver otra vez a la tierra. No me avergüenzo del Evangelio. Cuando nadie me podía ayudar, cuando nadie me podía salvar, este mensaje cambió mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el versículo 17, vamos a correr un poco. Versículo 17, vamos a leer ese texto. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18, porque la ira de Dios, ahora sí vamos a lo nuestro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo nos está diciendo que Dios está airado, que está enojado, que está molesto, allá en el cielo, porque hay hombres que con injusticia detienen la verdad. Cuando yo pienso en las leyes que están tratando de pasar para prohibir enseñar sobre la creación y obligar a enseñar sobre la evolución, quieren borrar el concepto de Dios de toda una generación, de toda una generación de escolares, de colegiales y de universitarios, porque el diablo conoce la Biblia y sabe que si toma a la gente cuando son niños, aun cuando sean viejos, ya no se va a apartar del camino que les enseñaron. Y no quiere que a sus hijos los eduquen los cristianos. Por eso ahora la moda es que los hijos no son suyos, son del Estado, como si el Estado pariera. Como si el Estado nos hubiera dado la plata para mantener a nuestros hijos y criarlos, y pagarles el pediatra, y pagarles el odontólogo, y pagarles la escuela, y comprarles los uniformes. Ahora que están criados, entonces el Estado los quiere ¿para qué? ¿Usted cree que los quiere para bendecirlos, para enseñarles el temor de Dios? No, hermano, los quiere para destruirlos espiritualmente. Hay hombres que detienen con injusticia la verdad, y Pablo nos está revelando eso, versículo 19. Porque lo que de Dios, ahora sí, respire profundo. Estos hombres, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, no todo lo que es de Dios se conoce. Dios es demasiado grande para conocerlo todo, pero Él nos ha revelado una partecita. De esa parte es manifiesta, no es nada oculto. Dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A eso es lo que le llamamos revelación. Dios quiso revelar una parte de su personalidad, de su naturaleza a los seres humanos. Ahora sí, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas, se ponen en evidencia, se vuelven visibles por medio de las cosas que se hacen visibles por medio de la creación. Se hacen no solo visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La existencia de Dios es claramente visible. ¿Cuándo empezó a hacerse visible? A partir de la creación del mundo, a partir del momento en que Él dijo sea, de que Él habló, de que constituyó el universo con el poder de su palabra, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. No me venga a mí que es que yo nunca tuve tiempo de leer la Biblia, nunca tuve tiempo en el pueblo mío de iglesia. No. Cualquier persona razonable, inteligente, simplemente una noche de verano, alza la mirada al firmamento y tiene que empezar a ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tiene que decir, esa vaina está ahí arriba, brillando desde hace miles de años. ¿Quién atiza el fuego para que brille? Yo no la creé. ¿Quién la puede haber creado? Sola no se puede haber hecho. Giran ahí arriba sin chocar. Giran con tanta regularidad que los relojes los sincronizamos con los astros.
Los antiguos que no tenían Biblia, pero que no eran tontos, los antiguos creían que el sol era un dios y que la luna era una diosa. Es una cosa tan maravillosa que eso está ahí arriba y que nos caliente de día y nos alumbre de noche. Es una cosa impresionante. Es decir, no, eso tiene que ser dioses, porque nosotros no lo hicimos. Pero ni el sol, ni la luna, ni los astros son dioses. Ni tampoco gobiernan el destino de los hombres como piensan los de los horóscopos. Como dijo aquel pastor, yo soy Leo, hermano, ¿y ustedes? Los astros ni son dioses, ni controlan nuestro destino. Son testigos. Testigos de que hay un Dios sabio y poderoso que creó el universo. Y ellos se cuentan esa historia día a día y noche a noche por todo el universo. Dicen, no hay voz ni sonido, pero ellos entienden sus palabras. Están cantando la grandeza del Creador. Ese es el Dios con el que tenemos que tratar, hermano. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nuestros problemas nos parecen enormes. Y le contamos a todo el mundo, pastor, viera la crisis que tengo, viera la deuda que tengo, viera la enfermedad que tengo. Como dijo alguien por ahí, ya deje de contarle a la gente. Ya deje de contarle a Dios lo grande que es su problema. Vaya donde su problema y cuéntele lo grande que es su Dios. Vamos a seguir con Pablo porque ya vamos a terminar. Verso 21. ¿Por qué no tienen excusa? Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Que entró en tinieblas, que entró en oscuridad. No es ignorancia, dice que ellos conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, su cerebro, sus razones dice, sí, tiene que haber un Dios, esto es imposible que se haya hecho solo, es imposible que la vida evolucionara a la materia inanimada, es imposible que la inteligencia surgiera de la nada. Eso les dice su cerebro. Pero conocieron a Dios, pero habiéndolo conocido, no quisieron darle gloria como a Dios. No quisieron tener una autoridad sobre el ser humano. No quisieron tener a alguien que les dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y como no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron, se llenaron de vanidad, se creen en su soberbia más inteligentes que todos los demás. Y a los que sí creemos, pues somos los tontitos del pueblo. Entonces, ¿qué les ocurre? Que viene oscuridad sobre su corazón. Y eso es lo que está pasando en la generación que vivimos, en el mundo que vivimos. Vamos a ir al verso 22 y correr un poquito. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué se hicieron necios? Porque si usted se acuerda lo que decía el Salmo 51.1 y el Salmo 13.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por más títulos académicos que tenga, por más experiencia en la profesión que tenga, si una persona puede desechar todos estos argumentos y seguir diciendo que no hay Dios, el diagnóstico de Dios es que es necio. Profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Caen en la idolatría más grasa, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por favor, lea eso despacio, hermano, porque aquí hay gente que no va a entender esto. Pastor, es que cómo tiene el diablo al mundo, el mundo está mal, hermano, el diablo. No, hermano, deje de estar hablando del pobre diablo que está todo acomplejado, todo el mundo le echa la culpa de todo. Déjeme explicarle que hay cosas que están terriblemente mal en este planeta y Satanás no tiene la culpa. Lo hizo Dios. ¿No me creen? Lea lo que dice ahí. Como se envanecieron en sus razonamientos, como no quisieron glorificar a Dios, como no le dieron gracias, como su necio corazón cayó en tinieblas, entonces Dios, después de darles todas esas oportunidades, y no las quisieron, dice entonces Dios los entregó, no Satanás, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Corramos, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto, ¿quién? Note otra vez.
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pobre Pablo. Pablo lo hubieran demandado por discriminar. ¿No se da usted cuenta, hermano, de lo que está pasando en la ciudad, en la sociedad? ¿No se da cuenta de las leyes que están pasando? Es simplemente para pisotear todo lo que está diciendo acá. La razón y la causa de todas esas leyes es que los hombres no quisieron glorificar a Dios, ni le dieron gracias. No quisieron tener una autoridad suprema sobre ellos que les dijera qué podían hacer y qué no querían hacer, y quisieron hacer lo que a ellos les venía en gana. Y el resultado es la sociedad que nosotros tenemos. Y todavía no hemos visto nada porque vamos para peor. No crea usted que la situación moral del mundo va a mejorar. Va de mal en peor. Y la esperanza, la única que queda en este planeta, se llama la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos los que no somos los perfectos. ¿Por qué no lo somos? Pero somos los que tenemos todavía la fe de que sí hay un Dios santo, de que sí hay un Dios todopoderoso, de que sí hay una palabra que puede gobernar nuestras vidas. Normalmente no me gusta mucho hablar del tema de la creación, pero es que es tan rico, es tan complejo, y yo sé que a mucha gente no le interesa. ¿Por qué lo toqué esta mañana, hermano? Porque si usted logra creer que hay un Dios capaz de crear un universo tan maravilloso, tan impresionante como es el que nosotros vivimos, si usted logra creer en ese Dios, entonces puede creer en cualquier otro milagro. ¿Podrá un Dios que hizo este universo sanar un cáncer? ¿Podrá un Dios que tuvo el poder para crear este universo con su palabra, prosperarnos con esa palabra? ¿Podrá un Dios capaz de crear los millones de astros y galaxias que hay con su palabra? Con esa palabra tocar el corazón de su esposo que está endurecido, tocar a su hijo o a su hija que están rebelde. Si yo puedo creer que existe un Dios que creó un universo, si creo ese milagro, puedo creer cualquier otro milagro, porque para ese Dios no habría nada imposible. Por eso el enemigo, cuando usted entra a alguno de estos centros, lo primero que trata de hacerle creer es meterle en la cabeza no una ley científica, sino una teoría, pero jamás le van a decir la teoría de la evolución, siempre le dan la evolución, pero nunca ha dejado de ser una teoría, y una teoría errónea. Cuando usted se enfrenta con amor, con respeto, con alguien que no conoce el Evangelio o que no quiere creer en Dios, no se deje acomplejar nunca. No crea que él es inteligente y usted la tontita. No crea que él está del lado de la ciencia y usted solo tiene fe. Esa persona está exactamente del mismo lado suyo, por la fe. Él cree en lo que dijo Carlos Darwin. Nosotros creemos en lo que dijo el Dios que hizo el universo. Y esa es la diferencia. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle pues toda la gloria a ese Dios. No sé cuál es su problema, no sé cuál es su necesidad, no sé cuál es su enfermedad esta mañana, pero yo quiero hacer algo. Si usted vino enfermo, si vino cargado, si está en una situación financiera, familiar, difícil de cualquier tipo y necesita un milagro de Dios y puede creer, venga aquí al frente, yo quiero orar por usted esta mañana. Si puede creer en ese Dios que creó el universo, es probable que Dios tenga poder para solucionar su problema también, si usted clama a Él. No me cuente cuál es su problema, yo no puedo arreglar ni los míos menos los suyos, pero venga y le dice: Dios, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija, esta es mi situación, esta es mi necesidad. Yo creo que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Yo creo que el que se acerca a Dios necesita creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios, y me acerco a ti en esta mañana, me acerco a ti en esta hora porque tengo mi petición delante tuya y no voy a descansar, Dios, ni de día ni de noche hasta ver la respuesta sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi cuerpo, sobre mis finanzas. Necesito, Dios, que una parte de ese poder milagroso, una pequeñísima parte de ese poder milagroso que creó todo lo que existe, cree una nueva realidad en mi vida en este día. Que hagas algo, Señor, sobrenatural. Repito, solo usted y el Señor sabrán qué es. A mí no me lo cuente, pero si puede creer, no pase por pasar, no pase por complacerme a mí. Si pasa uno o si pasan 1000, yo siempre estoy convencido que lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Pero si usted puede creer, dígale: Dios, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús. Y usted que está ahí de pie, hermano, extienda su mano, por favor, hacia ellos y bendígalos. Póngase de acuerdo. Hay poder en la oración del justo.
Dígale: Dios, estoy hablando bendición sobre mis hermanos, estoy hablando cielos abiertos sobre esa gente que está ahí de pie delante de la plataforma, Señor. Estoy pidiéndote que te muevas en sus vidas, que te muevas, que conforme a tu misericordia conteste sus peticiones, que les traigas favor, Señor, que les traigas abundancia de revelación, abundancia de salud, abundancia de medicina. Señor, que todo espíritu depresivo, que toda obra de las tinieblas, que toda enfermedad inmunda, que toda cosa que no sea tu propósito santo para nuestras vidas, sea extirpado, sea arrancado, Señor, de la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, en el nombre de Jesús oramos por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, oramos por nuestros profesionales, por nuestros niños. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, nos dé la gracia, nos dé la paciencia para entrenarlos y educarlos en tu palabra. Y que cuando lleguen a los lugares donde esa palabra es disputada, Señor, ellos no se avergüencen del Evangelio, sino que tengan argumentos, Señor, y tengan sabiduría y revelación, más bien para guiar a los pies de Cristo a los que se oponen, Padre. Padre, bendigo a cada hombre y cada mujer que está de pie aquí. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus dolores, conoces sus temores, Padre. En el nombre de Cristo estamos orando, Señor, que sea tu mano milagrosa, tu mano sobrenatural, tu mano de poder y de señales y prodigios, Señor. Tu brazo no se ha cortado, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, Padre. Así que en el nombre de Jesús estamos orando, Padre, que la vida resucitada de Cristo empiece a fluir, Padre, como nunca antes. Que el gozo de tu Espíritu Santo, que la paz de tu Espíritu Santo, que la revelación de tu palabra puedan empezar a llenar a esta gente, Padre. Que haya un fuego fresco ardiendo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Que haya una pasión, Dios mío, por la presencia tuya, una pasión por los perdidos, una pasión por conquistar esta ciudad, una pasión por quebrantar las obras de las tinieblas, por deshacer las fortalezas del diablo y traer a los cautivos a los pies de Cristo, Padre. Señor, enciende un fuego en esta mañana, enciende un fuego en mi vida, enciende un fuego en la vida de mis hermanos, en la vida de la congregación, Padre. Manifiéstate como nunca antes lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vayan en paz, amados, que Dios les bendiga muchísimo.